Dicen que la vida a veces nos presenta retos, pero el reto que vivió esta administración no lo había vivido ninguna antes en 100 años. Cuando iniciamos los 4 años, en marzo del 2020, nosotros iniciamos en 2019, nos mandaron a casa a todos sorpresivamente. Una pandemia, COVID. Nadie sabía nada. Nadie sabía métodos de cura, nadie sabía cómo se contagiaba, nadie sabía cómo combatirla, nadie sabía medidas de prevención. Quiero que sepan ustedes que en el país, según nuestras leyes, la salud le corresponde al gobierno central, salud pública. ¿Qué significa esto? Que ningún gobierno local tiene presupuesto para salud. Lo que hacen los gobiernos locales en salud es parte de los recursos que le llegan para obras, servicios, parques, para todo, dejan lo que el gobierno local considera necesario destinarlo a salud. El COVID ensombreció la ciudad. Se hablaba de 10.000 muertos solamente en la ciudad. Pasamos a ser noticia internacional porque fuimos el centro del brote de COVID. Pero del centro del brote de COVID, en 36 días, con un equipo que dijo estoy aquí, de pie, de frente, pasamos a ser la primera ciudad que bajó los índices de mortalidad. Un día tuvimos alrededor de 700 muertos en un solo día, a los 38 muertos que tenemos aquí normalmente promedio día. Eso lo hizo, y lo hizo en 36 días. Y esa también fue noticia internacional. Durante ese mismo tiempo construimos un hospital que había sido abandonado por muchísimos años, y construimos también, o ocupamos, el centro de convenciones. La gente llegaba por montones, nadie sabía qué hacer, no había oxígeno, optamos por oxígeno portugués. Las personas que ustedes tienen aquí son las personas que durante la época más difícil que ha vivido en los últimos 100 años Guayaquil, puso la cara y arriesgó su vida por salvar la vida de los demás. Tenemos al doctor Carlos Salvador, él es el director de salud del municipio de Guayaquil, es cirujano torácico. Tenemos al doctor Carlos Farhat, es epidemiólogo, y tenemos al doctor Miguel Morla, es magíster en seguridad ocupacional, y al doctor Washington Alemán, que es infectólogo. Todos nos vimos en una mesa, todos nos vimos por las redes, todos hacíamos las sesiones por Zoom, pero logramos no solamente bajar ese índice, sino que de repente estos señores estaban mandando ayuda a 24 ciudades más. Médicos, oxígenos, medicinas, camas hospitalarias, y entre esas, nuestra capital, Quito. Empezamos con el doctor Salvador. Doctor, yo lo conocí a usted, como les decía a quienes nos están escuchando, en uno de los peores momentos. De repente, cuando abrimos el centro de convenciones, me quedé sin director o sin directora del área. Sencillamente no quiso seguir. Y el doctor Morla, que tenía muchísimos años, y también el doctor Farhat, dije, aquí estamos, vamos adelante. Y ahí conocí al doctor Salvador, y ahí conocí al doctor Alemán. Hicieron un grupo entre todos, el doctor no trabajaba para el municipio de Guayaquil, hicimos un grupo entre todos y empezamos a luchar por las armas que teníamos. Doctor, ¿cómo fue ese cambio de su vida? De repente, a enfrentar una pandemia, de la nada. Bueno, efectivamente, yo creo que la pandemia de COVID fue la verdadera guerra para los médicos. El que diga que estuvo preparado o tenía idea de cómo iba a poder manejar esto, yo creo que está mintiendo. Entonces, bueno, se escuchaban a inicios del año 2020 que existían muertos, fallecidos en Asia, después en Europa, lo veíamos un poco lejano. Era realmente un virus desconocido, decían que atacaba solamente a personas de la tercera edad, personas con algún tipo de deficiencia, así, pero llegó a nuestra ciudad. En ese momento yo laboraba en el hospital del Guasmo Sur, que era justamente el hospital de referencia para los pacientes COVID. Una cosa es atender al paciente directamente y otra cosa ya es verlo de una forma macro, verlo como ciudad. Circunstancialmente pues me contactaron, tuve la oportunidad que se me dio para poder dirigir, digo dirigir porque realmente ya existían ciertos enfoques que se estaban manejando. La mesa técnica de salud del COE cantonal estaba activada
Y realmente todo esto fue anecdótico, fue preocupante. Algunas personas me dijeron, estás loco, asumir una gran responsabilidad, pero ahí estuvimos. Yo creo que fue la manera de nosotros realmente demostrar de qué estábamos hechos. Yo creo que fue y dejamos nuestras capacidades, tratamos de hacer lo mejor posible por la ciudad. Centro de Convenciones, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, el Centro de Convenciones fue una decisión bastante acertada de usarla. ¿Por qué? En ese momento ya no había capacidad hospitalaria instalada, ya no habían camas en la ciudad, ni en la parte pública ni privada, y los pacientes necesitaban ser atendidos. Entonces, el Centro de Convenciones pasaba de ser un lugar donde se realizaba triaje inicialmente hasta poder atender pacientes hasta de cuidados intermedios. ¿Por qué? Porque como usted bien lo mencionó, habían tuberías de oxígeno y en ese momento no existía un protocolo bien establecido, pero la medicina dejó de ser medicina basada en la evidencia, porque están los colegas, se demora en determinarlo, pero fue medicina basada en la experiencia en ese rato. Entonces fue una decisión bastante acertada, sumado también a la sectorización. ¿Por qué? Porque se evitaba que los pacientes vayan complicados, se pesquisaban a los pacientes en las casas y así evitar que los hospitales se... Ese fue el plan distinto, el que hizo el municipio de Guayaquil. Como nos dimos cuenta todos de que el problema más grave era que los pacientes llegaban a los hospitales ya colapsados y morían en los hospitales y luego no tenían dónde enterrarlos y ni siquiera tenían dónde tener los cuerpos. El municipio de Guayaquil daba inclusive los carros refrigerados para que puedan mantener a las personas que habían fallecido, y muchos de ellos, inclusive hasta el día de hoy, los encuentran lamentablemente en los hospitales públicos. El doctor Farhad, sí, Carlos Farhad, es epidemiólogo. Él tiene, ¿cuántos años en el municipio de Guayaquil, doctor? 30 años, ya cerca de los 31. 30 años en el municipio de Guayaquil. Esta experiencia les tocó a todos ustedes dar semana a semana los datos de cuántas personas estaban contagiadas, cuántos habían muerto, y de repente fue el gobierno quien se pegó a esta mesa de acá y empezó a trabajar de la mano de nosotros. Correcto, lo importante para tomar decisiones oportunas era tener la información oportuna también. No podíamos esperar que esta información nos llegara con retraso, porque teníamos que actuar en base a lo que ese momento la ciudad estaba viviendo para tomar decisiones oportunas. Así que más allá de fortalecer la estructura de nuestro sistema de atención, preparar a los médicos, decidimos eso, salir a las calles, salir a los propios barrios, a los sectores de Guayaquil, para atender a aquellas personas que muchas habían decidido no ir a un hospital porque no iban a encontrar atención. Estaban resignadas ya a lo peor. Por otro lado, logramos atender, diagnosticar de manera oportuna a los pacientes que tienen la enfermedad para lograr aislarlos, para lograr hacerle seguimiento, para seguir a los familiares de estos pacientes y estar preparados, porque si ellos ya estaban infectados también los atendíamos. Obviamente el paciente grave los derivamos a hospitales de más complejidad, pero de esa manera conteníamos la enfermedad en territorio. La información nos sirvió porque día a día, semana a semana, sabíamos cuáles eran los sectores más afectados de Guayaquil y dirigíamos nuestros esfuerzos trabajando en equipo con otras direcciones a esos sectores para contener la enfermedad en ese sector y evitar la dispersión. No fue fácil, pero lo logramos. Fue una lucha, un trabajo de 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Usted también estuvo contagiado, doctor? Yo estuve infectado entre el primer grupo de infectados, de las primeras bajas de Guayaquil, pero afortunadamente salí adelante. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo, porque le voy a confesar algo, yo me deprimí cuando estaba en el hospital. Vi tantas cosas, tantos pacientes malos, en pésimo estado, pero cuando comencé a escuchar noticias de que Guayaquil ya estaba peleando, Guayaquil ya estaba preparando un hospital, el Bicentenario, tenía un centro de convenciones para atender a los pacientes, para poder solucionar los problemas de aquellos pacientes que no pueden llegar a un hospital. Yo me empecé a llenar de fuerza, de ánimo, recibía las llamadas del doctor Molas, las llamadas del doctor Alemán, el doctor Salvador, que todos los días me llamaba a ver también cómo estaba, y desde ahí ya cruzábamos información para tratar de contener esta enfermedad. Y yo creo que el éxito fundamental fue el trabajo en equipo. Uno ha hecho cargo de los hospitales, el doctor Alemán con López nos ayudó muchísimo en establecer los protocolos de diagnóstico, los protocolos de tratamiento,
y nosotros en las calles y en los barrios buscando pacientes para poder tratarlos. Esa fue la clave básica. ¿Qué hizo Guayaquil? Vio que los hospitales colapsaban, vio que la gente llegaba ya prácticamente a morir. Entonces la mesa decidió que nosotros íbamos a salir a buscar a los enfermos en sus casas. Hicimos convoy. Todos los días salíamos en carros, camionetas con comida, alimentos médicos, alimentos para animales, inclusive. Tuvimos experiencias muy duras. Yo recuerdo una vez que íbamos en uno de los carros y la gente salía prácticamente de sus casas a pedir auxilio y una señora mayor se desmayó y se cayó y se rompió la cara delante de los carros de nosotros. Los doctores bajaban y la cogieron, la subieron al vehículo para llevarlos a nuestros hospitales. Yo vi la grandeza humana en todo el equipo del municipio de Guayaquil, no solamente en la dirección de salud. Ahí salieron todos los directores a las calles. Ahí, cuando te enfrentas a la muerte, no hay diferencia entre un obrero y un director. Todos estamos en igual situación y todos salieron a la calle a defender la vida de los demás. Murieron muchos, más de 56 personas, que fue el último corte que hicimos en plena pandemia. Trabajadores municipales jóvenes, agentes metropolitanos fuertes, grandes, morían al tratar de salvar la vida a otros. Cuando estuve en el centro de convenciones y nos quedamos sin director, sin cabeza en la dirección de salud en el peor momento de la historia, el doctor Miguel Morla, él es experto en salud ocupacional, dijo: yo estoy aquí, yo me voy. Doctor, ¿cuál fue su experiencia? Bueno, ese día yo estaba en el Morro, porque queríamos abrir un consultorio rural, que ya está abierto en este momento, y usted me llamó a decirme que pues regresara a Guayaquil por el tema del centro de convenciones, que estábamos ya por aperturarlo y pues teníamos ese inconveniente administrativo. Sí, efectivamente, pues llegamos y comenzamos a tratar a los pacientes un día antes de la apertura, porque había pacientes que buscaban ayuda porque no querían ir a los hospitales grandes, primero porque no había atención, segundo porque tenían miedo de contagiarse y de morir finalmente. Entonces esa demanda insatisfecha el municipio de Guayaquil absorbió, no solamente con el centro de convenciones y después de un mes y medio con el Bicentenario, sino en las 48 unidades o 49 unidades que teníamos en ese momento, que usted inició su gestión, en el cual se convirtieron en lugares de triaje y de oxigenoterapia, con tratamiento a esas personas. Entonces, en cada barrio marginal encontraban una clínica móvil que tenían una mesa abajo de la clínica para dar atención de triaje y oxigenoterapia en la clínica o en los hospitales. Teníamos 4, 5, 6 mesas con médicos con su protección adecuada para dar y diagnosticar los casos de COVID. Y los casos más complicados por la oxigenoterapia, por el tiempo, por las condiciones, iban a las áreas de hospitalización a recibir la oxigenoterapia, las terapias respiratorias, los cambios posturales, y después se comenzó a usar ya la dexametasona, que es lo que comenzamos a utilizar. Pero yo creo que el logro nuestro fue ese de ahí, de que durante toda la pandemia nunca cerramos una unidad municipal, nunca la cerramos. Teníamos los famosos líneas o transportes de salud, claro, las rutas de salud. Entonces los médicos salían por donde los buses eléctricos en esa época se pasaban cerca de su casa para poderse subir, y cada bus llegaba a un hospital. Entonces, y de regreso era exactamente igual. Les tocaba caminar pues 5, 6, 7, 8 cuadras, porque muchas veces los toques de queda eran 2 de la tarde y nosotros seguíamos atendiendo hasta las 4. Pero teníamos los buses o las rutas de salud que nos ayudaban de regreso, sí, para poderlo hacer. Correcto. En medio de todo este caos, y en ese año 2020, recuerdo que solamente ese año, solamente en ese, porque la pandemia siguió en el 2021, se invirtieron 34 millones de dólares del municipio de Guayaquil, que era de obras públicas y de otras áreas, solo en salud por la pandemia, solo por ese tema. Ese año la ciudad estaba prácticamente paralizada. Yo les dije al equipo, aquí la prioridad es vivir y comer, no hay otra prioridad. Cuando fue pasando la pandemia aumentamos una más, vivir, comer y trabajar. En ese entonces conocí al doctor Washington Alemán. El doctor Washington Alemán es infectólogo. Él no trabajaba en el municipio de Guayaquil, pero hizo una mesa junto con los demás
Y también me acuerdo con el matemático Juan José Illingworth, que nos decía todos los días cuántas personas habían muerto y en dónde, en qué hospitales públicos, privados, todos los días. Armó un equipo adicional con médicos que colaboraban gratuitamente, doctor Alemán, con el municipio de Guayaquil. Cuéntenos su experiencia. Bueno, yo creo que tenemos que recordar que Guayaquil fue la primera ciudad en la costa del Pacífico y la segunda en Latinoamérica afectada por el COVID. Esto lo que nos traduce es que no teníamos ninguna experiencia, no estaba preparado y nuestro sistema sanitario, lastimosamente muy débil, lo que hizo fue fácilmente colapsarlo. Tuvimos la oportunidad de atender a la primera paciente con COVID que vino desde España, que fue la que nos hizo encender las alarmas. Y con un grupo de 2 o 3 amigos creamos le pusimos nosotros un nombre de mesa técnica. Mesa técnica, de acuerdo. Y poco a poco fuimos invitando amigos de diferentes especialidades, no solamente del Ministerio de Salud, sino particulares, que se fueron agregando. Y llegamos a tener alrededor de 80 médicos particulares, y no solamente del país. Invitamos a la Universidad de Miami, que nos facilitó un colega con su experiencia. Hubo un ingeniero de España que también participaba, y hubieron otros especialistas. Uno de ellos era un ingeniero, un arquitecto de la Universidad de Guayaquil, que fue el que nos implementó lo que llamaban los mapas de calor. Gracias, a eso nos referíamos cada semana. Gracias a eso, gracias a lo que este arquitecto nos ayudó, junto con el colega de España, pudimos establecer la dirección, la velocidad, ¿no?, por donde iba la familia. Y eso nos permitió cambiar la estrategia. Usted nos invitó a colaborar con el municipio de una manera gustosa. Creo que en ese momento era una obligación técnica, moral y ética. Y creo yo que el primer recuerdo gratificante, quienes nos gusta la salud pública, es cuando las autoridades, en este caso usted liderando, ¿no?, se sumó al equipo. Porque quienes nos gusta la salud pública siempre tenemos el problema que no hay apoyo político. Hay muy buenas ideas técnicas, pero no hay quien ayude a gestionarla. Yo creo que eso para nosotros, esta mesa técnica lo vio de una manera única en muchos años, que una autoridad cantonal lidere, apoye, ¿no?, y esté presta a las sugerencias que se emitían, ¿no? Lo segundo, creo yo que esta mesa técnica fue en ese momento la elaboración de recomendaciones. No había nada en el mundo y eran recomendaciones que estaban saliendo cada 2, 3, 4 días, ¿no, verdad?, con lo que se estaba haciendo. Probablemente ahora nos podemos reír de las cosas que hacían. Invermectina, por ejemplo, doctor. O sea, pero en ese momento no éramos nosotros, era el mundo. Era el mundo entero, y nosotros, ¿no?, seguíamos lo que seguía el mundo. Entonces la hidroxicloroquina, la ivermectina, sí. O sea, yo creo que nadie nos puede juzgar por no hacerlo. Porque yo creo que cuando bien usted lo decía, veíamos morir mucha gente, había que hacer algo. Y había que hacer lo que creíamos que la evidencia científica en ese momento había que hacerlo. Luego lo cambiamos, de acuerdo a los resultados que se iban dando. Creo que el segundo punto, y yo creo que nos queda de experiencia, es el poder haber aplicado un nuevo modelo de gestión en salud pública. Y este modelo que lo hemos venido criticando hace muchos años, ¿no?, el de acercar los modelos de salud a la comunidad. La sectorización que se hizo en Guayaquil en ese momento en 18 sectores, para tratar de utilizar el sistema de salud municipal y acercar el sistema de salud a la gente, para evitar que la gente vaya a los hospitales. Los hospitales estaban colapsados. Iba tanto el paciente leve como el paciente grave. Y se moría el grave porque el leve también estaba esperando consulta. Este nuevo modelo de gestión hizo que se implemente. Fue probablemente el modelo para Latinoamérica, porque a partir de ahí, en atención primaria, en consultorios, en carpas, en CAM, ¿no?, en puestos de salud, se aplicaron camas con oxígeno, en algunos casos con romponas, con una red, y en otros con un tanque al lado y con otros con un concentrador de oxígeno. El municipio llegamos a tener, creo, en ese momento alrededor, en atención primaria, llegamos a tener cerca de 400 puntos de oxígeno. Es decir, 400 pacientes que se morían porque no tenían cómo recibir oxígeno. Entonces, ese es el modelo de gestión que pudo descongestionar
a los hospitales, para tratar de dejar a los hospitales para los pacientes graves. Por eso es que la curva en descenso de mortalidad cayó, bajó así. Porque el paciente que solo requería oxígeno ya no había necesidad de ir al hospital. Iba a una unidad, a un CAMI, ¿no? Iba a cualquiera de las carpas que habíamos implementado. Esa adicionalmente pusimos carpas a la entrada de la ciudad. En cada entrada de la ciudad, carpas con cama, oxígeno, médico, medicina, y militares también, y pruebas para poder atender a la gente que venía de otras ciudades hacia Guayaquil. Entonces, esas 400 camas con oxígeno, creo yo de que fue la clave para poder descongestionar, ¿no?, a los pacientes y poderlos estratificar entre leve, moderado y grave. Muchos de estos pacientes llegaban acá, llegaban a estas unidades, se los atendía con oxígeno, y eran pacientes que después de 2 o 3 días iban a su casa. El tercer punto importante fue la telemedicina, que fue aplicada por el municipio. Es decir, a través de la Dirección de Informática, elaboramos un proyecto, un programa para atención de telemedicina. Y muchos de nuestros médicos, que por problemas de edad, que porque tenían alguna enfermedad, no podían ir a los hospitales, ellos se capacitaron para poder atender desde sus casas a muchos de los pacientes a través de telemedicina, y evitábamos que el paciente acuda, se exponga probablemente al virus, ¿no? Y yo creo que el cuarto punto importante fue la combinación, yo siempre lo digo de manera jocosa, politécnica, ¿no?, la parte política y la parte técnica. Para mí yo creo que ese es un ejemplo de que sí se puede combinar lo técnico con lo político y el beneficiado de la población. Así es, porque los técnicos solos no podemos, los políticos solos no pueden, y creo que este es un ejemplo que cuando se juntan, ¿no?, estas dos voluntades, creo yo que el trabajo se ve, y el trabajo prácticamente en ese momento lo que nos hizo fue tratar de contener que la pandemia se dirigía por la perimetral. Cuando vimos los mapas de calor y veíamos cómo avanzaba la epidemia cada 2 días, iba avanzando, nos cambiamos de recoger muertos a ponernos adelante. Y ahí pusimos todas las carpas en la zona de la perimetral para esperar que llegue la pandemia. Capacitamos a la población, se entregaron todos los kits para la población para que estén dentro de lo que sería el aislamiento. Y yo creo que eso ayudó a que la situación no sea peor, ¿no?, de la que probablemente pasó hoy aquí. Tal vez la memoria a veces de los seres humanos, o casi siempre, es ingrata, pero es bueno recordar que hubo un equipo en la ciudad de Guayaquil de hombres y mujeres que salieron a las calles sin tener la obligación de hacerlo, a salvarle la vida a los demás. Hicieron lo que va más allá inclusive de sus fuerzas. Vi todo, vi desde coger en brazos a personas que se caían en las calles hasta recoger animalitos abandonados. Fuimos dando de comer casa por casa, y cada casa visitada por los médicos tenía un sticker. Entonces el médico ya sabía que esa casa había sido visitada o había una persona contagiada. Y de esa manera pudimos organizar todo Guayaquil. Y de repente las demás ciudades del Ecuador pedían información y asesoría técnica a esta ciudad. Pero después de pedir asesoría técnica e información y ver cuál fue nuestro plan que dio resultados, también pedían ayuda. Y empezamos a mandar a médicos a 24 ciudades distintas, inclusive al oriente, para poder llevarles medicina, oxígeno, cama, todo lo que necesitaban. Esta ciudad se convirtió en el corazón y el pulmón del Ecuador entero. Y eso a base de lo que hicieron todos ustedes. Dentro de todo lo que se hizo en función del COVID, ya vino otra parte, una esperanza que surgió en el corazón del mundo entero, la vacuna. Cuando escuchamos la vacuna, lo primero que dijimos es hagamos vacunatorios. ¿Por qué? Porque la ley nos impedía comprar como municipio vacunas, pero no nos impedía poner vacunatorios. Doctor Morla, ¿cómo fue eso? Bueno, inicialmente pues nos reunimos con el Ministerio de Salud Pública, que eran los únicos que manejaban de gobierno a gobierno el tema de la adquisición de las vacunas. Entonces se comenzaron a adquirir, el gobierno comenzó a adquirir, y nosotros pues con su administración ofrecimos los vacunatorios. Entonces los vacunatorios era algo que no habíamos hecho anteriormente, y se comenzaron a hacer, a escoger lugares que tengan fácil acceso, que sean amplios para el tema de la concentración de personas, y comenzamos a vacunar a las personas.
tanto con gente de la Dirección de Salud e Higiene, que eran los que manejaban la parte técnica de las vacunas, la aplicación, como personas que nos estaban ayudando con la digitación y siempre pues con la tutela de que el municipio de Guayaquil se encargaba de estos 9 vacunatorios. Todo el mundo, de pagarle a todo. Todo, desde la alimentación, transporte, sí, alquiler y todo lo demás. Sí, dentro de eso también pagamos como ciudad, como municipio de Guayaquil, el hospedaje de médicos que trabajaban en el sector público, pero que no podían regresar a sus casas porque tenían miedo de contagiar a su familia. Doctor, les dimos hotel y desayuno a esos médicos. Claro, muy complicado siempre fue la parte logística. En este caso, pues, yo siempre digo que no es una alcaldía solamente que trabaja con calidad, que está ligada a los recursos, sino con la calidez. Se preocupó mucho de las personas y del médico que no tenía cómo movilizarse, no tenía cómo dormir. Y también algo anecdótico con respecto al asunto de las vacunas, fue una lucha realmente, y usted la lideró muy bien, una comisión de vacunas. Tuvimos que hacer cierto tipo de presión con ministros de salud, pero la necesidad y la fortaleza, yo digo, del equipo fue la que nos permitió ayudar a vacunar. Vacunamos alrededor de 900.000 guayaquileños en 9 vacunatorios. Yo creo que eso fue algo sin precedentes, porque la gente prefería nuestros vacunatorios. Sí, eran más seguros. Eran más seguros, perfectos, rápidos. Aquí nos colaboró también el Instituto Técnico Bolivariano. Uh-huh. Claro, fue un trabajo mancomunado. Trabajaron todas las direcciones, la Comisión Solidaria, la Academia colaboró, el Ejército colaboró, la Fuerza Pública. Entonces, los resultados fueron buenos, tanto así de que el Ministerio de Salud Pública depositó la confianza y nos daban las vacunas que tenían a mano. Doctor Farhat, para terminar este capítulo del COVID, ¿qué es lo que más le impactó de Guayaquil y del trabajo que hicimos? Entre paréntesis, tuvimos que contratar en pocos días a cientos de doctores, técnicos, ayudantes, terapistas. Fue una búsqueda incansable del Departamento de Recursos Humanos porque nadie quería salir a trabajar, pero se contrató alrededor en todas las áreas de 1,000 personas para poder trabajar en pandemia. Doctor. La disposición de este grupo que se contrató para trabajar, el valor que tenían de salir a las calles a buscar pacientes de una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa, no los detuvo. Ellos fueron muy valientes y a pesar de eso estaban en las calles, estaban buscando pacientes. Y no solamente este grupo, porque hay otro grupo que inclusive se dedicó a recoger cadáveres. Sí, cuando otras instituciones no hacían, este grupo sí lo hizo. Entonces, eso para mí fue lo que más me impresionó. Y siempre había en este grupo el deseo de hacer bien las cosas, de recibir los consejos, de aprender, fueron capacitados, hubo un trabajo ordenado, coordinado, altamente eficiente. Eso es lo que más me impresionó. Nunca esperen menos, guayaquileños, de lo que ustedes tienen derecho a tener. El municipio de Guayaquil siempre ha sido un gobierno dentro de otro gobierno. Aquí ni la salud, ni la seguridad, ni la educación son parte de las funciones y tampoco nos dan un solo dólar para ello. Sin embargo, el municipio de Guayaquil vino a subsanar todo esto en plena época de pandemia. Tenemos con nosotros 2 personas. Ella es la hija de la paciente, que Marta, ella es Tamine. Ella fue paciente de COVID y vivió esta experiencia terrible y a su edad en Guayaquil y obtuvo los servicios de este equipo del municipio de Guayaquil, de ustedes. ¿Cómo fue tu experiencia, Marta? Cuéntanos. Bueno, me estuve yo enferma. Primero creí que era una gripe y después me dio fiebre, ya estuve mal. Me llevó mi hija al hospital Bicentenario. Estuve allí, fui muy atendida desde la doctora, las enfermeras, los enfermeros. A mí me dieron toda oportunidad en todo. Y me fui mejorando poco a poco y ya. Y tú, sí. Vamos a pasarle el micrófono a tu hija, porque tú estabas enfermita en ese momento y sí, solo dependías de la ayuda que tu hija podía llevar. Sí, claro. Tamine, ¿cómo fue tu experiencia? Toma el micrófono. Primero que... Cuéntanos tu historia. Sí, mi mamá en casa estaba atendiéndose, pero obviamente comenzó a faltar el oxígeno.
Entonces, obviamente, llamé a una ambulancia y comenzamos a Del buscar. cuerpo de bomberos, la ambulancia que también depende del municipio. Ambulancia. Fue 911. Sí. Sí, Corporación. entonces, obviamente, mi mamá tenía un seguro privado en realidad. Entonces, trataba de llevarla a una clínica privada. Ninguna nos abrió las puertas. Fue terrible. Y en total, la ambulancia decía, señora, nos apresuramos porque la señora está grave. Entonces, fui al Bicentenario. Apenas llegamos, nos abrieron las puertas, increíblemente. Entonces, llegamos con una probabilidad de vida de 80-20, mi mamá. Sí. Y día a día, la atención fue excelente. O sea, lo decía, no solamente clínicamente, sino humanamente. Fue demasiado buena. No gastamos casi nada, sinceramente. Y poco a poco mi mamá se fue mejorando y se recuperó. A los 23 días salió, pero recuperada. 23 días hospitalizada. Pero recuperada totalmente. Inclusive, ella es hipertensa. Hasta la presión arterial se la mejoraron. De verdad, es en serio. Se la mejoraron muchísimo. Y yo, como dije, y siempre lo he dicho, y lo digo públicamente y en todo el mundo, a toda amistad y todo, totalmente agradecida con su obra, con el Bicentenario, con todos los equipos médicos, con todas las personas, porque aparte de profesionales, tuvieron una calidad humana excelente. Y eso no se encuentra en cualquier lugar. No se encuentra. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué sucedió con Guayaquil en relación a la salud después del COVID? El COVID fue una experiencia que ya ustedes la vivieron hace un momento a través de las imágenes y de los testimonios, que también se debe completar con nuevas ideas que surgieron. Ahí se hizo un departamento para recuperación de la capacidad pulmonar, doctor, posteriormente, ¿cierto? Así es. Bueno, no solamente cuando uno atiende a un paciente es el hecho de salvarle la vida, tratarlo, sino también recuperarlo. ¿Para qué? Para que de una manera u otra comience a regresar a la sociedad. Por tal razón, pues, se inauguró un servicio especializado que se llama Inspira, un servicio de recuperación de la capacidad pulmonar. Entonces, el paciente era evaluado, se veía su función pulmonar y trataba de recuperársela. Entonces, cada tipo de terapia era individualizada por la necesidad del paciente, pero así pues cada quien pudo regresar a su casa o a sus actividades normales. También tuvieron los pacientes tablets que se les dieron para que se puedan comunicar con sus parientes porque no podían recibir visitas. De toda esta experiencia surgieron nuevas funciones dentro del municipio de Guayaquil. En el área de salud, el Hospital Bicentenario, que queda para ustedes gratuito, donde tiene quirófanos, laboratorio, tomografías, medicina, atención médica. Es una de las cosas más grandes que se crearon durante este periodo. Doctor, el doctor Carlos Salvador es el director de salud, como lo presenté en el programa anterior. Doctor, ¿qué encontró usted y qué deja ahora? Bueno, dentro de las responsabilidades que se tiene como municipio para tratar la salud están los programas de prevención. O sea, el municipio pues tenía el tratamiento de enfermedades crónicas preexistentes, habían cirugías programadas, pero como usted bien lo dijo al inicio, era más bien un tipo de medicina preventiva, pero luego del COVID nosotros no nos pudimos quedar con los brazos cruzados y ya cambiamos la función y hicimos un tipo de medicina más de ataque, más reactiva, esa es la palabra. Entonces pues se incrementaron ciertos programas que existían. Por ejemplo, están las cirugías de reconstrucción de hombro y rodilla, son cirugías de artroscopía con la última generación. Tenemos también cirugías de labio leporino, cirugías programadas, cirugías del día como son cirugías de vesícula, cirugías de hernia, pero también hubo una parte muy importante. Las estadísticas estaban propensas a que iba a existir una problemática a nivel mundial, como eran las enfermedades de tipo mental. Entonces también la Dirección de Salud acogió la unidad de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque la gente se quedó desempleada, vieron muchos fallecimientos, entonces había la tendencia a suicidio. Entonces todo esto nos indica de que hubo una parte circular, una parte que se comprometía a todo. No solamente preveníamos, sino actuábamos y también recuperábamos a los pacientes.
Yo creo que cumplimos. Doctor Farhad, de estos últimos 4 años, porque usted ha tenido 30 ahí, ¿qué nuevo se hizo para los guayaquileños, para la ciudad de Guayaquil en función de la salud? ¿Qué recuerda usted? Mire, nosotros ahora con la experiencia del COVID-19, después de formar los grupos de vigilancia epidemiológica, hemos acogido esa experiencia para ahora hacer vigilancia de otras enfermedades que también se presentan en la comunidad. Los médicos ahora buscan infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas, síndromes diarreicos y también enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y créanme que cuando visitamos las áreas periurbanas, sobre todo, que es nuestro punto de acción, encontramos muchos pacientes, pero muchos pacientes que por la enfermedad que tienen no pueden dirigirse a un centro de salud, a una unidad de salud. Entonces, en aquello que mencionaba el doctor Alemán, nosotros hemos reorientado los servicios de salud. No somos los que esperamos al paciente en un consultorio solamente, sino que ahora vamos a las casas a darle la atención que necesita, la medicina que necesita, la rehabilitación que necesita. Eso para nosotros es un logro importantísimo. Hay muchas personas que hemos atendido y con una eficacia bastante elevada. Eso es bastante recompensador para nosotros. Ahora, ustedes tienen en estos 4 años, como decía el doctor Salvador, operaciones de hombro, de rodilla, labio leporino, paladar hendido, también reconstrucción de mamas a mujeres que han sufrido de cáncer de mamas, también reconstrucción maxilofaciales en convenios que hemos firmado con médicos especialistas en cada área, y esto se ha sumado a lo que ya brindaba el municipio anteriormente en materia de salud. Doctor Morla, ¿qué le hemos ofrecido a los guayaquileños en estos 4 últimos años y cuántos puntos de salud tenemos? Bueno, tenemos 53 puntos actualmente porque se aumentó en su administración pues, los puntos rurales, que fue para mí un punto estratégico. Progreso, El Morro y Puná, que no tenían una atención estable y que el municipio de Guayaquil iba con brigadas, pero eventualmente ahora tenemos consultorios, se llaman consultorios médicos rurales municipales, en los cuales atiende de lunes a viernes un médico y un auxiliar con todo lo necesario para poder dar una buena atención. Y la derivación a las unidades nuestras. Y las brigadas también. Y las brigadas también, sí, correcto. Y también que cada punto rural, un día a la semana, normalmente los días jueves, atiende en un poblado cerca del área rural. Entonces atendemos Sabana Grande, atendemos El Caimito, atendemos todos estos lugares en cuales están cerca, Los Pocitos, San Lorenzo, San Miguel, Sitio Nuevo, Ayalán, todos estos puntos de aquí son atendidos con brigadas que se movilizan con una carpa, una mesa, una camioneta y la medicación. Es decir, la cobertura es mayor. Y en Puná, exactamente, en Puná atendemos la cabecera, que se moviliza también desde el dispensario, y cruzamos de Pozonas, porque tenemos el hospital Isabel Estrada de Jurado, cruzamos hacia los lugares de Subida Alta, Limbo y todos estos lugares, para dar también atención médica en estos lugares que quedan un poquito lejos de un punto importante de salud. También en los lugares donde en las clínicas ya en Guayaquil pues atendemos las especialidades que podemos, medicina general, cirugía, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología y la parte odontológica también, que es importante. Aparte de eso, pues laboratorios en 5 hospitales y imágenes. Tenemos en Sumar y tenemos un carro que es móvil que va a todos los hospitales haciendo tomas radiográficas. Tenemos también ecografía en el Ángel Felicísimo Rojas, también otro carro también que va rotando y se los cita a los pacientes en los diferentes hospitales, y en el Bicentenario el tomógrafo. Y los laboratorios, atendemos más o menos, hemos atendido unos 170.000 exámenes de laboratorio en estos 4 años, y en radiografías y ecografías más o menos también 35.000 y 36.000, como 70.000 imágenes en los 4 años de su administración. Al conocer al doctor Washington Alemán, él trajo además otro programa que se sumó a los programas que da el municipio de Guayaquil. Un programa, él tenía en su cabeza el poder lograrlo, llegar a las personas para prevenir, usted me decía, enfermedades infectocontagiosas, número 1, pero usted tenía una meta. Usted tenía una meta en relación a una de esas enfermedades, sí, a la sífilis. Correcto. Decía Guayaquil, sífilis cero. Doctor. Bueno, una vez que el COVID entró en una fase de meseta, creo que junto con todas las... Una vez que Guayaquil entró en la meseta del COVID, todo el equipo de la Dirección de Salud y la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas comenzamos
a tratar de presentar nuevas estrategias que puedan ayudar a la ciudad. Y esto es interesante porque estos grupos de riesgo que se llaman representan probablemente menos del 1% de la población, pero ahí está el 30 al 40% de las infecciones de transmisión sexual. Lo segundo es que hay enfermedades que con una inversión baja tienen un alto impacto en salud pública, y una de ellas es la sífilis, que es una enfermedad muy vieja, pero que hace unos años para acá ha repuntado, que uno la puede diagnosticar fácilmente con un pinchazo en el dedo, ¿no? Y nuestra meta, cuando se la propusimos a usted, la cual la aceptó y la apoyó, es tratar de que no exista en Guayaquil y en el país ninguna mujer embarazada que no se haga una prueba de sífilis. Una prueba que cuesta 80 centavos y que probablemente las mujeres positivas, ¿no, verdad?, son tratadas en ese mismo momento a través de la aplicación de una inyección de penicilina. Nosotros hemos realizado más de 2.000 mujeres embarazadas, pruebas de VIH y de sífilis, y hemos detectado alrededor de 13, que sale más o menos 0,6%, que es una cifra alta, ¿no? A Guayaquil, la Organización Mundial de la Salud sugiere que deberíamos de tener entre 0,3 y 0,4%. De estas 13 mujeres, hemos logrado salvar 7 bebés que han nacido libres de sífilis, y las otras 5 están embarazadas, en curso y en manejo, y estamos siguiéndola hasta cuando el niño nazca, porque le damos seguimiento, ¿no, verdad?, durante el embarazo y durante el nacimiento. Esto lo hemos llevado al Ministerio de Salud Pública para ser aplicado en el país, y estamos teniendo convenios con instituciones como UNOSIDA que están respaldando esta estrategia de luchar contra una enfermedad que probablemente todavía hace que haya niños que pueden nacer con malformaciones, ¿no? Hay abortos, hay partos prematuros, y con esta simple medida en salud pública, que es tratar de acercar los servicios de salud, ¿no?, de enfermedades que tienen un alto impacto en el diagnóstico con una muy baja inversión, que esto es lo que estamos haciendo. Lo segundo es el tratar de prevenir. El HPV, el virus del papilomavirus, es la segunda causa de cáncer de cuello de útero en las mujeres en el Ecuador, después del cáncer de mama, ¿no? Y lo que necesitamos es prevención. En este momento elaboramos junto con el Ministerio de Salud un programa de detección a nivel del cuello de útero, ¿no?, del papilomavirus a través de pruebas moleculares, ¿no?, gratuito. Y en este momento llevamos alrededor de esta campaña 600 mujeres que se han hecho pruebas de detección a nivel del cuello, un examen muy caro que es difícil de acceder a gran parte de la población, en este caso sexualmente activa, y que son responsables del papilomavirus del cáncer de cuello de útero. Es decir, la prevención, que debería de ser, creo yo, unirse todos los actores para tratar de poder, porque no es gasto, la prevención es una inversión, y probablemente ese es el nuevo modelo de gestión que desde el municipio creo que nos podemos sentir orgullosos con todo el grupo de la dirección bajo su liderazgo de poder haber aplicado medidas preventivas, medidas de promoción y de educación. Las enfermedades infecciosas, que es el campo mío, probablemente la educación es el pilar. El cambio de conducta no es de un día a otro. Los cambios de conducta probablemente demoran, pero hay que iniciar. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes tengan una sexualidad responsable. Y eso se hace a base de educación, a base de liderazgo, a base de promoción. Doctor Salvador, ¿cuántos pacientes atendemos, o cuántas atenciones, mejor dicho, damos por año en el municipio de Guayaquil? Teníamos cuando yo llegué 500,000. Ahora, ¿cuántas se están dando por año? Ya, aproximadamente 850,000 atenciones se realizan. De hecho, en los 4 años se han realizado 3.074.000 atenciones. Aquí no hablamos de pacientes porque cada paciente puede recibir una o más atenciones. En todo caso, esos son los beneficiarios, con una inversión de alrededor de $91 millones. 91 millones en salud. En salud en los 4 años, pero vemos que la cantidad es bastante importante de la gente que se ha beneficiado. Doctor Farhat, ¿qué les diría a los guayaquileños en este periodo de sus 4 años adicionales que le ha tocado estar al frente también de salud? Que la salud realmente es una responsabilidad de todos, también de la ciudadanía. Y nosotros tenemos una estrategia
que es la de promoción de la salud, donde transmitimos conocimientos a la ciudadanía para que ellos sepan cómo defenderse de las enfermedades y cómo fortalecer la salud. Trabajamos con la comunidad para que ellos se empoderen de ese ambiente limpio, sano, seguro que tienen que tener alrededor de sus domicilios para evitar enfermedades como el dengue, el zika, chikungunya, la leptospirosis que estamos viendo ahora. Transmitimos conocimientos a la comunidad para que sepan manejar su diabetes, su hipertensión y puedan evitar complicaciones que estas enfermedades, cuando una persona no se cuida, pueden obtener. Entonces, de nosotros tienen toda la predisposición del mundo para seguir ayudándolos en esta transmisión de conocimientos, en estas herramientas básicas que van definitivamente, como decía el doctor Alemán, con el tiempo a traer cambios conductuales que permitan que la ciudadanía pueda mantener una salud fuerte, evitando enfermedades. Estamos siempre a la orden, siempre a la disposición de la ciudadanía para eso. Doctor Móvil, para finalizar. Yo creo que el funcionario municipal de salud tiene la responsabilidad de servir. Y eso para nosotros es un orgullo, no es un trabajo. Y la ciudadanía se debería de sentir respaldada con la infraestructura y el servicio que les puede brindar el municipio de Guayaquil. Doctor Alemán. Creo que el liderazgo local de los municipios deberían de ser fortalecidos y ver los ejemplos de liderazgo que han habido. Creo que el liderazgo local por parte de los municipios es fundamental. La coordinación para implementar estrategias que vayan dirigidas hacia la prevención y la promoción, si bien el Ministerio de Salud es el órgano rector, pero quien mejor conoce a la ciudadanía son los gobiernos locales. Por eso es que el nuevo modelo de gestión tiene que ser inclusivo, tiene que ser liderado, ¿verdad?, por los consejos, por los municipios, por los líderes locales, conjuntamente con el resto de autoridades. Pero el conocimiento de la población que el municipio tiene, ¿verdad?, eso es fundamental para tratar de elaborar estrategias. No es lo mismo una estrategia en el sur de la ciudad que en el norte. No es la misma. Pese que están en la misma ciudad. Así es, porque la población del sur tiene más edad que la del norte. Por lo tanto, las estrategias son locales. Las estrategias nacionales las da el ministerio. Pero la mejor implementación local tienen que ser articuladas con los municipios. Y yo creo que en esta invitación que hemos podido colaborar con el municipio, nos queda esa satisfacción que desde el municipio hemos podido aportar técnicamente con medicina de calidad, porque la misma medicina que hemos aplicado aquí es la que se aplica en cualquier parte del mundo. Es decir, aquí no ha faltado la mayor evidencia para que sea aplicada. Y creo que eso ha sido redundante en ver los beneficios que la población tiene. Muchísimas gracias, doctor. También desde salud se incursionó en otras áreas, no solamente en la rehabilitación respiratoria, sino también en fisioterapia y también médicos quiroprácticos, también para rehabilitación física. Marta Ramos es una de las pacientes que acudió a nuestros puntos de salud y que ahora la tenemos aquí como testimonio de lo que representaron estas más de 3 millones de atenciones médicas en la ciudad de Guayaquil por parte del municipio. Marta, ¿cuál es tu historia? Bueno, yo tuve una caída en la cual me dañé la rodilla. Pero primero me salió un quiste de Becker y fui particularmente y la operación fue el costo era muy alto y lamentablemente no contaba con eso. En eso yo no sabía qué hacer, primeramente pidiéndole a Dios, porque ni una hoja se cae sin la voluntad de Él. Entonces, mi suegro se enfermó, lo llevaron de urgencia al terminal terrestre, lo hacen ver a él y mi esposo le comenta de mi caso al doctor del terminal terrestre. Entonces, pero yo ya me había hecho la resonancia en un lugar particular. Bueno, entonces cogí y mi esposo me llevó para allá y me habían dicho que en el municipio no había traumatólogo. Créame que yo no sabía qué hacer, le pedía y le rogaba al Señor que me ayudara porque no contaba con los medios. Bueno, pero el Señor fue enlazando las cosas. Mi suegro se enferma y en esa forma
como quien dice, encuentro, como quien dice, la salida a la oportunidad. Entonces, claro, sí, en el Vicente, no. Ya, de ahí me hicieron ver, me dijeron, vaya al de Puerto Lisa, ahí me encuentro con el doctor, llevé solamente tenía la resonancia y la radiografía que me le había hecho en Sumar. ¿También del municipio? Obvio, también del municipio. Ya, de ahí me contacté con el doctor Perero, que él me dijo, bueno, lo tuyo es operación, definitivamente, tienes eso. La pierna yo la tenía muy hinchada, no podía caminar, ya cojeaba, mucho dolor, casi pierdo la rodilla porque cuando, o sea, el doctor Perero con el doctor Tailín y la anestesióloga Desiderio, que los tengo muy presentes, que fueron unos médicos que con mucha humanidad. Yo entré muy nerviosa, ellos me subieron a controlar los nervios, todo, porque pensé que iba a perder la rodilla. Me dijeron, Marta, te has demorado mucho, casi has perdido la rodilla. Entonces le digo, no, doctor, no es que me he demorado, simplemente no tenía los medios para poderme operar. Bueno, entonces me dice, tienes que cuidarla, tu rodilla va a quedar como vidrio. Digo, ¿qué, señor? No te vas a poder arrodillar, no te vas a poder... Me dijo un montón de cosas. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Bueno, gracias al Señor me operé, todo salió excelente. Me dijeron que tenía que llevar los cuidados necesarios y comencé a hacer las terapias mes a mes. Ahí, semana a semana, que diga, en el municipio, en Sumar, en Puerto Lisa, porque primero me fui un tiempo donde mi hija, porque no tenía quien me ayude, porque mi esposo es discapacitado. También cayó enferma mi otra hija, que también cayó de la moto y también lo hicieron lo mismo, una artroscopía de rodilla. También en el municipio, ella sí, se hizo todos los exámenes en el municipio, desde la resonancia, todo, porque son exámenes, electrocardiogramas y todo eso, ¿no? Entonces, el municipio ahí sí cubrió todo, y muy agradecida, alcaldesa, muy agradecida primeramente con Dios y con usted, que el Señor los ha alumbrado a todos ustedes como médicos en que el país tenga, Guayaquil tenga esa, ¿cómo le explico? Ese beneficio que a veces por falta de dinero no se tiene. Así es. Así es. Como tú dices, primero Sí. gracias a Dios. Así son es. los instrumentos Así para su es voluntad. todo. El Señor pone la mente, pone los ¿cómo es que se llama? Las ideas para que el ser humano las desarrolle. Así es. Con el testimonio de Marta terminamos este capítulo de lo que se ha hecho en salud en 4 años. Les recuerdo, una inversión en 4 años en materia de salud de $91 millones y más de 3 millones de atenciones recibidas en los 53 puntos de salud del municipio de Guayaquil, que tiene distribuido en la zona urbana y en la zona rural. Aumentamos servicios que antes no teníamos, desde la prevención y tratamiento de enfermedades infectocontagiosas, fisioterapia, quiropráctica, operaciones de hombro y rodilla, labio leporino, paladar hundido, mamas a las mujeres que habían perdido su mama por cáncer de seno, operaciones maxilofaciales, vesícula, atención a personas con hipertensión y diabetes, ferias de salud que hacíamos en distintos puntos de la ciudad y llevábamos a los médicos a los barrios, que era lo fundamental, acercar la salud a los barrios más alejados de donde existían los puntos fijos de salud. Gracias a todos ustedes. Esto lo hicieron ustedes en estos 4 años y este servicio absolutamente gratuito lo tienen que seguir defendiendo ustedes, los guayaquileños. Muchas gracias. En la administración de Cynthia Viteri se destinaron más de $91,4 millones para el sector salud.
Para atender la pandemia se contrataron a 1.000 profesionales de la salud. También se apoyó la vacunación contra el COVID-19 con 9 vacunatorios municipales, logrando la inoculación de 900.000 personas. Otra medida para hacer frente a la pandemia fue la construcción del Hospital Bicentenario, que hasta el momento registra más de 141.000 atenciones. Guayaquil tiene 51 puntos de atención a salud municipales, lo que incluye a las parroquias rurales.